El Ministerio Apostólico Altar de Jehová de Eclesia presenta lo mejor del trigo. Apóstol Lourdes Bravo de Villar. Hay dos tipos de servidores y vamos a ver hoy la diferencia de servicio. Otra vez, Ezequiel 44:23. Enseñarán a mi pueblo a discernir entre lo sagrado y lo profano, o entre lo santo y lo profano, y harán que ellos sepan distinguir entre lo inmundo y lo limpio. Los levitas, por sus infidelidades pasadas, perdieron la calidad de pureza y la integridad en su servicio, convirtiéndose así en servidores infieles, mientras que los sacerdotes hijos de Sadok se sometieron a las más rigurosas normas de pureza personal, tanto ritual y cultural. ¿Quién era Sadok? Ezequiel 48:11. Pero los sacerdotes levitas, los hijos de Sadok, que se ocupaban de guardar mi santuario cuando los hijos de Israel se alejaron de mí, se acercarán a mí para servirme y estarán delante de mí para ofrecerme la grosura y la sangre. Ahí mismo en el 48, verso 16, dice: ellos entrarán en mi santuario y se acercarán a mi mesa para servirme y para guardar mis ordenanzas. El mundo entero está sufriendo la ausencia, la desaparición de un buen liderazgo, no solo en la iglesia, sino en todos los niveles de la sociedad. El profeta Isaías quiere mostrarnos acerca de un buen liderazgo. El liderazgo es un proceso en el que una persona influye en otras para que cumplan una serie de objetivos, de metas. No es lo mismo ser jefe que ser líder. El jefe puede lograr que los demás realicen sus tareas por obediencia, por dinero, por miedo a perder su trabajo, mientras que el líder consigue que sus seguidores hagan el trabajo porque lo desean, se sienten cómodos, tienen satisfacción de ser parte de un equipo y lo consideran importante. Isaías en el capítulo 3, del verso 1 al 5, dice: porque aquí el Señor, Dios de los ejércitos, quitará de Jerusalén y de Judá el sustento, el sostén y el apoyo. Quitará el soporte, todo sustento de pan y todo sustento de agua. Al poderoso, al heroico, al fuerte, al guerrero, al valiente, al juez, al profeta, al adivino, al anciano, al capitán de 50 y al hombre respetable, al consejero, al diestro artífice y al hábil encantador. A todos estos, ¿qué es lo que les va a quitar? El sostén, el apoyo, el soporte, el pan y el agua. ¿Por qué les va a quitar? Por la infidelidad del pueblo, porque el pueblo inclinó su corazón a lo malo. Y escuchen lo que dice Isaías: y les daré, dice, muchachos por príncipes. Quiere decir, les daré muchachos por autoridad. Jóvenes voy a poner en autoridad. Y también voy a poner niños caprichosos, volubles, inconstantes, que gobernarán sobre ellos.
Y el pueblo con este tipo de liderazgo será oprimido, abrumado, agobiado, el uno por el otro y cada cual por su prójimo. El joven inmaduro se alzará, se encumbrará contra el anciano, contra la gente mayor, y el indigno, el injusto contra el honorable, contra la persona distinguida, contra la persona acreditada para gobernar. Entonces, la aparición de líderes jóvenes, inmaduros y caprichosos es el comienzo de un juicio de Dios sobre la nación que se aleja de Él. Y cae esa nación en la mayor depravación, en la mayor corrupción de llamar a lo bueno malo y de honrar lo que es honorable. Entonces, para sacarnos de este caos, lo que el mundo necesita es un avivamiento que suene como un despertador que martillee nuestros oídos con un llamado al arrepentimiento. Todos los países están a punto de estrellarse contra una montaña de problemas económicos, problemas financieros. Pero lo que no se han dado cuenta es que los problemas financieros son la raíz de algo peor, porque vienen por la pérdida de fundamentos espirituales, de fundamentos morales en la sociedad, que con la propaganda de ser libres caen en el libertinaje y en un libertinaje asqueroso, de llamar a lo malo bueno, solamente por ganarse la simpatía del pueblo, por ganarse unos cuantos votos, y hacen pactos y hacen compromisos que en el futuro los llevarán a la ruina de la decencia y de la moral. ¿Para qué quieren las naciones más dinero? Si con el dinero no se puede cambiar el corazón del hombre. No se puede ir hacia arriba sin riesgo de caer cuando se quitan los fundamentos del evangelio en las naciones. Una vez más repito, recapaciten, porque nuestros problemas no son solo económicos, sino son problemas de falta de carácter y de una doble moral. El mundo es cambiante. Fíjese que aquella multitud que dio la bienvenida a Jesús el domingo de la entrada triunfal de Jerusalén, gritando a viva voz, porque eran gritos los que pegaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Fue la misma multitud que a los pocos días gritaba delante de Pilato: crucifícale, crucifícale. Así que lo raro de todo esto es que a veces la multitud discierne sobre algunos asuntos buenos, pero más son las veces que fallan y se aplazan al discernir mal las cosas y no les importa hacia dónde llevan a los demás con tal de sacar algún beneficio. ¿Quién era Sadok? En Ezequiel dice, el Señor dijo que los hijos de Sadok serían honrados para estar cerca de él y para ministrarlo personalmente. Sadok era un sacerdote durante el reinado del rey David, el sumo sacerdote. Cuando todo el pueblo de Israel se descarrió y siguió el motín, el levantamiento de Absalón en contra de David su padre, en una guerra civil que se avecinaba por el trono de Israel, este hombre, en esta ocasión, el sumo sacerdote Sadok fue leal y levantó el arca para seguir a David, aunque por lo que se veía sería un suicidio seguro, porque el levantamiento de Absalón cada vez
tenía más seguidores. Él podía haberse volcado políticamente, según su conveniencia, pero se mantuvo haciendo lo que él consideraba que era correcto. Y la multitud pagó un alto precio, pero la recompensa de Sadok perduró para siempre. Hasta este día sus hijos son los que están más cerca del Señor. ¿Quiénes son los hijos de Sadok? Los hijos de Sadok son los que hacen las obras de Sadok. Tenemos suficientemente fe en Dios y el carácter para avanzar en el camino que consideramos correcto, aun aunque todos los demás vayan en contra. Cuando los fariseos le dijeron a Jesús que Abraham era el padre de ellos, el Señor les respondió: si Abraham fuera su padre, harían las obras que él hizo. Porque la lealtad es fundamental en el liderazgo. Es la cualidad principal de un líder. Las personas leales son las calificadas para ser un buen líder. Una persona sin experiencia podría pensar que las personas amables, las que tienen simpatía, los que son simpáticos, son los mejores líderes. También pueden pensar que los palabreros, los que tienen oratoria, los que tienen elocuencia, pueden ser los mejores líderes. Pero no es así. La Biblia enseña que el mejor líder es el leal. Primera de Corintios 4:2. Dice: ahora bien, se requiere de los administradores, de los líderes, que cada uno sea hallado fiel, que cada uno sea hallado leal. El sacerdote Sadok fue fiel a sus principios, fue fiel al rey David, y ese tipo de elección y esa decisión es la que se necesita urgentemente en el liderazgo cristiano. Cuando no hay liderazgo, se perpetúan las tiranías, se perpetúan las dictaduras, porque los líderes se levantan contra todo, incluyendo la libertad religiosa. El profeta Jeremías paraba metido en un pozo a pan y agua. ¿Por qué? Porque se atrevió a denunciar el pecado del rey. Ya no se escuchan voces, ni como la de Jeremías, ni como la de Juan Bautista, que denuncien el pecado de las autoridades. Juan Bautista le decía a Herodes: no te es lícito vivir con la mujer de tu hermano. Y por esa causa fue que Herodías hizo apresar a Juan Bautista, y por esa misma causa fue que Herodías hizo también delinquir a Herodes, porque Herodes le tenía miedo a Juan Bautista, porque él sabía que lo que decía Juan era correcto. Pero ella, como tenía un espíritu de Jezabel, presionó hasta que le hizo cortar la cabeza a Juan Bautista. Y para ser como Juan se necesita valentía, se necesita denuedo de parte de Dios para denunciar el pecado donde se encuentre. Entonces ya no se escuchan las voces como las de Jeremías, las de Juan Bautista, que denuncien el pecado de las autoridades, porque para eso se necesita valentía, denuedo de parte de Dios para denunciar el pecado donde se encuentren. Apocalipsis 21:8 dice: pero los cobardes, un tipo de personas, los incrédulos, los abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos
tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Si se fijan, ¿cuáles son los primeros? Los cobardes. No son los idólatras, son los cobardes. Porque los cobardes son los temerosos. Los cobardes le faltan agallas. Son los primeros en ser arrojados al lago de fuego. ¿Y saben qué? Se lo merecen. En la verdadera fe no hay lugar para la cobardía, porque el Señor dejó claro que los que quieran salvar sus vidas la perderán. Pero los que quieran o los que pierdan sus vidas por causa de Él, la hallarán, la ganarán. Entonces, la vida cristiana es más que dones y experiencias proféticas. Aquel de quien el Señor dijo que era el más grande profeta nacido de mujer, ¿cuál fue? Juan Bautista. Él no tuvo grandes experiencias proféticas, pero fue un predicador de justicia con un mensaje de arrepentimiento para su pueblo. Por eso es que Jesús dijo, de los nacidos de mujer, ninguno como Juan. Y el mensaje más importante que podemos predicar en este tiempo a nuestra nación es el del arrepentimiento. ¿Por qué? Porque estamos comenzando a sufrir las consecuencias que Él nos advirtió que vendrían cuando cualquier nación se apartara de sus caminos, y esto comienza con un vacío, con una ausencia de liderazgo. Isaías 3, del 1 al 5. Porque aquí el Señor, Dios de los ejércitos, quitará, dice, de Jerusalén y de Judá el sustento, pan y agua. El sustento, el apoyo, el soporte de pan y agua. ¿Qué quiere decir eso? Hambre, escasez, falta de circulante, falta de trabajo. Y entonces viene engaño, los embolsa y comienza a fatigarlos. No alcanza, no alcanza, no alcanza. De un lado para otro, la gente desesperada, entretenida y no se acuerda lo que Dios está demandando. Al poderoso, hambre y sed al poderoso, al heroico, al guerrero, al valiente, al juez, al profeta, al adivino, al anciano, al capitán de 50, al hombre respetable, al consejero, al diestro artífice, al hábil encantador. Y el castigo va a ser que les voy a dar muchachos de autoridades, de príncipes. Jóvenes voy a poner en autoridad. Y niños caprichosos, volubles e inconstantes gobernarán sobre ellos. Y por esa causa, por esta falta de madurez, por esta falta de conocimiento, el pueblo será oprimido, abrumado, agobiado el uno por el otro, y cada cual por su prójimo. ¿Por qué? Porque el joven inmaduro se alzará, se encumbrará, se le subirán los humos contra las personas mayores, contra la gente mayor. Y el indigno, el injusto, se levantará contra el honorable, contra el distinguido, contra las personas acreditadas para gobernar. Si ustedes recuerdan un tiempo atrás, años atrás, ¿quiénes eran los gobernantes? ¿Eran muchachos o eran personas mayores? Personas mayores. Personas mayores. Pero de un tiempo a esta parte, ¿quiénes son los que gobiernan? Gente joven, gente sin experiencia, inmaduros y gente indigna.
Y la respuesta no está en buscar un nuevo liderazgo. La respuesta está en el arrepentimiento de su pueblo. En el arrepentimiento de su pueblo, que es la iglesia, para que Dios nos lleve de nuevo a recibir los favores de Dios. Entonces, cuando el pueblo de Dios se arrepienta, Él volverá a levantar líderes justos. Segunda de Crónicas 7:14. Ahí encontramos una promesa. Ese texto lo hemos predicado de muchas maneras. Dice: si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora, y me busca y abandona su mala conducta, yo los voy a escuchar desde el cielo, dice. Voy a perdonar su pecado, voy a restaurar su tierra. Y aquí nosotros podemos ver que el Señor reclama 4 cosas para sanar nuestro territorio. Y esto incluye nuestra nación, esto incluye nuestra casa y esto incluye nuestra vida. La primera es la humillación, y la humillación es arrepentimiento. La segunda es la oración. Oración es hablar con Dios. 3, buscar su rostro. ¿Qué es buscar su rostro? Es volverse a Él. ¿Por qué tenemos que volvernos a Él? Porque lo hemos abandonado. Y 4, debemos abandonar la maldad. Y solo el que se arrepiente abandona sus malos caminos. Entonces, ¿para quién es el llamado? ¿Para los paganos? No. ¿Para los líderes injustos? No. ¿Para los idólatras? No. El llamado es para su pueblo. Es verdad que muchos están llegando a la fe, pero hay muy poco arrepentimiento por la maldad. Porque muchos cristianos viven una doble vida. Siguen cayendo en niveles serios de pecado, a lo que el mismo Señor les llama perversiones. Esto es tan grave que en muchos casos no se diferencian los cristianos de los paganos, tanto en la conducta moral como en la integridad. Y lo triste es que se vuelven cuerudos y no hay palabra que les toque. Sinvergüenzas. Veamos ahora lo opuesto del servicio de Sadok y el servicio de Elí. El sumo sacerdote Elí también sirvió a Dios y fue sumo sacerdote en Silo, donde estaba el arca. Toda su vida él fue sumo sacerdote. Y cuando llegó la noticia de la captura del arca de Dios por los filisteos, este hombre ya era anciano, era gordísimo, no tenía buena visión, estaba sentado en una silla y le vino un infarto y cayó y se desnucó. Pero este hombre, que era sumo sacerdote, recibió una de las peores reprensiones del Señor en las Escrituras. ¿Por qué? Por permitir que sus hijos tuvieran un liderazgo corrupto en la casa de Dios. Y él se hacía el de la vista gorda. Y eso provocó una maldición sobre el sumo sacerdote, sobre los hijos que murieron y sobre toda su descendencia. Si yo no conozco como líder el pecado de ustedes, no soy cómplice. Pero si yo una vez conozco como líder el pecado de ustedes y me lo callo, soy cómplice de ustedes. Y entonces las consecuencias las voy a sufrir yo y mi casa.
Y estos ejemplos que están en la Escritura es precisamente para no hacer lo mismo. El mensaje que Dios le envió a Elí fue muy riguroso, pero fue muy claro y fue muy justo. Y él admitió que ese mensaje era palabra del Señor, pero ¿saben qué? No hizo ningún cambio. El mensaje decía: los sacrificios y las ofrendas no podrán expiar este pecado, porque los sacrificios y las ofrendas no van a poder borrar tu irresponsabilidad por no corregir a tus hijos que están ejerciendo un liderazgo en mi casa. Haciendo más claras estas palabras, él podría decir: todas las buenas obras que se hacen o que has hecho no limpiarán las fallas de un liderazgo mediocre. No ha sido ejemplo. Han caído en iniquidad, han caído en perversión. Y esto es decadencia. Y la decadencia moral es un desastre en el liderazgo de la iglesia. ¿Qué era lo que hacían los hijos de este hombre? Los hijos de este hombre se dormían con las muchachas que iban a ayunar. Los hijos de este hombre no esperaban que se quemen los sacrificios, sino que mandaban a su empleado para que pinche la carne, se escojan la mejor carne, y ya no les gustaba el asado, querían que otro tipo de comida, un picante de carne, qué sé yo. Así que antes de que se queme la grosura, que era una ofrenda al Señor, ellos sacaban la carne del sacrificio. Ahora, ¿somos como los hijos de Sadok o somos como los hijos de Elí? Hoy en día la palabra está diluida. La palabra no sustenta, la palabra no reanima, la palabra no refresca, la palabra no da vigor, la palabra no da energía, no da fuerza. Y cada vez se escuchan nuevas doctrinas que afirman que el Señor es tan bueno que no puede juzgar a nadie. La cruz es la muestra de cómo Dios odia el pecado. Así que Él seguirá juzgando hasta el final. Pero es bueno saber que el juicio de Dios comienza en la casa, en la iglesia. Así que seamos sabios y tomemos el camino más fácil. ¿Cuál es el camino más fácil? Arrepentimiento. Si uno tarda en arrepentirse, el corazón se endurece. ¿Qué es lo que necesita entonces la iglesia? Volverse a Dios. Póngase de pie. Levante sus manos al Señor. Y dígale: Padre, tenés toda la razón. Me arrepiento de haber desperdiciado mi tiempo. Yo quiero ser como los servidores de la casa de Sadok, Señor. Leal a tu llamado, leal al ministerio, leal a la visión, poder caminar contigo, Señor. Porque lo que yo estoy viendo es que vos no estás jugando. Pero quiero pedirte ayuda, Señor, para avanzar. Y que yo comience a ver esa multiplicación que tú has decretado para esta casa. Lo sello en esta hora con la sangre del Cordero. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Te invitamos a nuestras conferencias los días viernes, sábados y domingos a las 20 horas y el domingo a las 10 de la mañana. Calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto.